Buenos días al auditorio, a todos los asistentes. Y bueno, este primer conversatorio que es sobre historia colonial, primero digamos que si bien es cierto que ya hemos avanzado bastante en la obra de Adolfo y en todas sus contribuciones, quiero introducir este conversatorio con los siguientes datos. En total, de las publicaciones de Adolfo, hemos contado 299 publicaciones entre libros, artículos, cuadernos, notas, son alrededor de 299. Tal vez se nos quedó algo por ahí afuera, pero es una producción bastante abundante. De estas 299, 36 obras hacen referencia a la historia de Cartagena. 39 publicaciones sobre calidad de vida y 10 sobre la historia colonial. Es importante anotar que las obras sobre historia colonial e historia de Cartagena se encuentran. Son obras, es una producción que se encuentra porque están totalmente hiladas, tienen trazabilidad y yo quiero resaltar aquí en esto sobre la historia de Cartagena y sobre esta obra de Adolfo lo siguiente. Adolfo es pionero en temas, o sea, abre líneas de investigación, propone investigaciones, propone temas para que los investigadores los tomen, sigan investigando, y a mí me parece que eso es uno de sus grandes logros porque abre apertura, conocimiento, es decir, está abanderando y diciéndonos a los demás, bueno, aquí está esta propuesta, continuemos investigando. Las publicaciones sobre calidad de vida indudablemente son bien importantes también porque la calidad de vida y su trabajo sobre calidad de vida nos permite a nosotros reflexionar no solamente sobre el pasado, sino también este pasado cómo impacta en la actualidad. Entonces allí, por ejemplo, tenemos, me gusta mucho, por ejemplo, de una de sus últimas publicaciones, que es los restos que encontraron en el convento de San Francisco y cómo hizo un estudio, cómo utilizó los datos para determinar la estatura de la gente en ese momento, ya sobre una base empírica arqueológica, que es una base empírica muy robusta además, porque es la evidencia real de las personas que vivieron y que estos tres ejes precisamente nosotros hemos aglutinado estos ejes temáticos precisamente en esto, en historia de Cartagena, en historia colonial y en la historia sobre calidad de vida. Cuando estuve revisando estas obras, encuentro que tienen una absoluta trazabilidad con su formación en economía, en sociología, en historia y en antropología. Es decir, encuentra uno una absoluta trazabilidad entre su formación académica y su desarrollo investigativo a través de todos estos años. Para ello, hemos nosotros, planteado reflexionar en este conversatorio en alrededor de tres preguntas fundamentales. Seguramente tenemos muchas más, pero vamos a conversar alrededor de tres preguntas fundamentales. La primera es entender o discutir sobre cómo el aporte de Adolfo Meisel a la historiografía en la historia económica. O sea, eso es fundamental. Lo segundo, cómo ha renovado la comprensión de la economía colonial y en particular el papel de Cartagena en los circuitos económicos del país. No solamente ese tema me encanta de los circuitos económicos,
no solamente precisamente en las épocas de la monarquía hispánica, sino también los circuitos económicos, cómo siguieron articulando el país en el siglo XIX y lo siguen articulando en el XX y en la actualidad. También conversaremos sobre las fuentes y métodos analíticos que se destacan en su obra a nivel urbano y a nivel rural, y también nuevamente sobre los problemas contemporáneos que él ha trabajado sobre desigualdad y pobreza y cómo su obra ha impactado en ese ámbito. Entonces vamos con nuestros colegas. Yo creo que si ustedes están de acuerdo, comenzamos a trabajar sobre cómo la obra de Adolfo Meisel ha contribuido a renovar la comprensión de la economía colonial y en particular el papel de Cartagena en los circuitos económicos del Caribe. Entonces, bueno, tienen la palabra. ¿Comienzan? Sí, pueden comenzar libremente. O sea, sí, tenemos 10 minutos. Vamos a hacer Bueno, primero que todo agradecerles a ustedes los presentes y agradecerles la presencia de Adolfo en este evento, un evento que se lo merece y que se lo merecía desde hace muchos años. Yo no voy a redundar sobre cosas que son obvias de Adolfo. Una, que es un gran académico; otra, que es una gran persona, que a veces eso no van de la mano; y una tercera, que logra o ha logrado, de los pocos historiadores colombianos, abrir brechas para la investigación. Pero esas brechas no se han abierto sobre la base de emociones ni de sentido común, sino que se han hecho con bases cuantitativas, con bases que sostienen los documentos. Yo discutía con un amigo, me decía: Adolfo, sí, tu amigo, el que dice que los negros crecieron porque comían más banano que los demás en el artículo de demografía. Yo le decía: no, él no dice eso. Si lees el artículo, él lo que dice es otra cosa. Lo que está diciendo es el promedio de cómo la población, y sobre todo el centro del país, creció con respecto a, y lo hace con una base sólida. En ese sentido, para seguir, yo hoy quería, en este pequeño espacio que vamos a tener, hablar de algo que pocos han hablado y que tiene que ver con una referencia personal. Es personal porque en el año de 1989 yo me encontraba cursando la carrera de Historia en la Universidad Industrial de Santander, y el profesor Amado Guerrero, que abandonó luego la historiografía, nos puso a leer una materia que se llamaba Historia Colonial, y allí a mí me tocó leerme un artículo que estaba aquí que se llama Haciendas, esclavitud de indígenas en el nuevo Reino de Granada. Ese año, 1992, fue el año que de paso se celebraron los 500 años, y el evento de los 500 años se hizo en la UIS. Yo hice presentación de un documento que Adolfo me llamó a un lado, nos sentamos y me comentó, por eso hablo de su bondad académica, y me dijo: eso está bueno, Hugo, tiene que seguir con eso. Era sobre Valencia de Jesús, eran otras vacas diferentes a las que él manejaba. Entonces, en este sentido, él quería llamar la atención de cómo este texto pionero, te voy a hacer una pregunta, Adolfo. Cuando tú escribiste el original en Desarrollo Económico, ¿cuántos años tenías? 25 años. Miren esto, estamos a la edad de 25 años. Y allí ya Adolfo tiene una discusión, ojo, 25 años, por lo menos con dos grandes de la historiografía colombiana, Germán Colmenares y Hermes Tobar. Él se les une y aporta lo que tiene que ver con una preocupación de la época, que tiene que ver con lo que estamos hablando de los circuitos. La gente no vive del aire, tiene que comer, y las haciendas es donde se produce la comida. Incluso no solo la comida,
no solo el trapiche que saca el ron o el aguardiente o la carne, sino incluso, y él lo demuestra en su texto, aquí cerca de Cartagena, perdón, la existencia de tejares, ¿sí? Haciendas de tejares, de hacer tejas, porque todas esas casas tienen tejas, y eso era un mercado, y ese era un mercado particular. Sobre ese artículo voy a comentar y a entrar entonces en una cuestión que sería el gran apoyo de Adolfo, y voy a hacerlo rápido por cuestiones de espacio. El primero que todo, encontrar y ubicar y establecer una periodicidad de larga duración. Eran las épocas de nuestro amigo Ferdinand Brudel, y Adolfo arranca como en 1530 y llega a 1550 y empieza a hacer un censo que rastrea, por lo menos en esa equivalencia, dos divisiones claras. Una primera división, las encomiendas que se reparten, él las llama la danza de las encomiendas o de las mercedes, que es el repartimiento de esas mercedes, que va hasta 1620, y luego otra que va a llevar a la hacienda que él llama esclavista. Entonces vamos a tener esos dos periodos. Obviamente el artículo ustedes van a ir a él y ojalá vayan a él porque es muy importante, tiene muchos datos, insisto, era una época donde cuantificar era difícil, la historiografía estaba casi que presa de la obra del profesor Falborda, que eran puras emociones, pero no había carne, como diría Marc Bloch, era pura emoción pero poca carne. Y ahí en este artículo encontramos carne. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas encomiendas se repartieron en la provincia de Cartagena hasta 1540? ¿Quiénes fueron los comenderos? ¿Cuántas encomiendas se dieron? ¿Cuáles fueron las principales? Por lo menos hasta 1675. ¿Cómo hasta ya a finales del siglo XVII la encomienda desaparece? Pero eso va a traer, no es una desaparición simplemente del aire, sino que se debe a una caída demográfica fuerte. Y ahí va a entrar un suceso que Adolfo me hizo recordar qué día, de casualidad, y es el tránsito ahora hacia una hacienda esclavista, que tiene una importancia muy fuerte, mucho en lo que se está hablando, en la calidad de vida. ¿Por qué? Porque lo que encuentra Adolfo es que a partir ya de 1670 va a desaparecer, si se puede decir, una hacienda que se nutría de los esclavos de los encomendados, de las encomiendas, para hacer ahora haciendas esclavistas. Se pasa de un lado para el otro. Hace 5 días, Adolfo, te vi en un programa en televisión, no sé por qué, o en internet, donde un chico te hacía una pregunta sobre Barú, y tú le decías porque por qué Barú era como era. Y yo me dije, bueno, pues sí, es lo que él dijo hace 20 años, eso ya está dicho. Pero posiblemente el chico pues no se acordaba o no tenía por qué acordarse. Aquí entonces vamos a ver, y para ir terminando, cómo se van a trabajar en términos económicos las haciendas. Vuelvo a insistir, es una historia económica. Adolfo enseñó economía, que tenía unos grandes maestros también al lado, no sé cómo era su discusión con ellos, pero que estaban ahí, que era el caso concreto de Germán Colmenares, que era el pope de la época, era el que decía y hacía y deshacía. Entonces, por lo menos, él empieza a hacer los avalúos, a encontrar cuántos avalúos, hasta cuánto llegan los avalúos. Entonces, por ejemplo, la hacienda de San Marcos, que creo que es hoy un pueblo que queda en Bolívar, que llegaba a 34,000 pesos, una cifra grande. Y empieza a encontrar una paradoja, que no explotó a fondo y que sí explotaron un poco mejor los argentinos en la década del 90. Y es que las haciendas, esas que él inventarió, lo que había, el valor de la tierra dentro del inventario era precario. Es decir, no era la tierra lo que valía. Hay un concepto del profesor Jorge Hellman y Juan Carlos Garavaglia que decían que era mucha tierra para poca gente. Es decir, había mucha tierra,
dentro de un censo, por lo general no había, por ejemplo, vamos a ver la hacienda de San Pablo del Retiro, habían 32 caballerías que valían 5.000 pesos. Esos 5.000 pesos eran un porcentaje de 25.000, o sea, las caballerías, que en parte, muchas de esas caballerías a su interior tenían, aparte de la hacienda, en su mayoría, que tienen otro ramo importante en las haciendas, que es el de la mano de obra. La mayoría, creo que la que mayor llega es Matudare o San Francisco, déjenme buscar rápidamente. Bueno, llegan a tener 99 esclavos. Entonces, con esto que quiero, y para redondear y terminar, es como ya en un pequeño periodo, en un momento justo, en una revista que tenía nombre en Economía y Desarrollo de la Universidad de los Andes, ya Adolfo estaba haciendo propuestas, y eran propuestas sólidas, eran propuestas que estaban facultadas, si se quiere, en datos profundos y que planteaban hipótesis. Allí más adelante él va a volver a plantear el tema de Barú. ¿Por qué Barú? ¿Por qué el hinterland de Cartagena, donde hay mucha mercancía, muchos circuitos, siguió, o por lo menos durante el siglo XIX, siguió siendo de un poder adquisitivo muy bajo? Bueno, gracias. Bueno, y en el contexto del tema de las haciendas y de los estudios rurales, yo creo que sería importante también mencionar precisamente este libro que lo acaban de mencionar, que es La Hacienda de Santa Bárbara de las Cabezas, y que precisamente es un estudio que recoge varias cosas. No solamente plantea la estructura de producción de la hacienda, sino también que recupera los títulos de tradición y de cómo estas tierras que fueron legalmente asignadas en un momento dado terminan por procesos recientes, de la historia reciente, termina desarticulada. Entonces es bien importante leer esto, pero sigamos precisamente con la historia colonial, con la historia de Cartagena, y ahora Haroldo va a comentarnos cosas bien interesante porque ha trabajado mucho con Adolfo. Muchas gracias, Maribel, y gracias a todos. Yo comienzo con una nota personal. Yo creo que de los presentes, el más antiguo amigo, para no decir el más viejo, amigo de Adolfo soy yo. Fuimos vecinos en los años 50, cuando ambos andábamos de pantalón corto. Y debo decir también, y todas estas cosas las digo porque soy un testigo de primera fila de su calidad humana. De modo que lo que quiero destacar primero es eso. La gran amistad que nos une, pero su gran calidad humana es de los atributos que yo siempre he valorado en Adolfo. Hemos editado 9 libros. Emprendimos un proyecto. Primero hicimos unos seminarios muy concurridos primero sobre la economía de la costa Caribe. Editamos un libro que llevaba por título precisamente El rezago de la costa Caribe colombiana. Olga Lucía participó de ese evento, el profesor Falborda, y de eso se produjo un libro, pero luego emprendimos un proyecto de largo aliento, que fue la convocatoria de 7 seminarios sobre la historia de Cartagena, comenzando por uno en donde se hizo un balance de los trabajos historiográficos de la ciudad en distintos campos, y terminamos en el año 11 con uno que se celebró en el Teatro Adolfo Mejía, Teatro Heredia, y se produjo un libro que se llamaba, editamos un libro que se llamaba Cartagena de Indias en la Independencia, concurrido con investigadores nacionales, locales y extranjeros. Dicho lo anterior, yo quisiera decir que
cuando uno habla de Adolfo Meisel y de su producción intelectual, siempre tengo presente una palabra: pionero. Adolfo es un pionero, pero no es un pionero en una cosa, es un pionero en muchas cosas. El ámbito de sus intereses intelectuales y de su producción intelectual es impresionante, impresionante. De manera que Adolfo, a mi juicio, ha sido uno de los grandes investigadores de la historia cuantitativa en Colombia en los últimos años. Y hace gala, como escribió alguna vez Rodolfo Segovia, en una reseña de la primera edición de ¿Por qué perdió la costa caribe del siglo XX? Rodolfo decía que Adolfo hacía gala de una germánica disciplina documental que revela a sus ancestros alemanes. Totalmente cierto. Atendiendo lo que se me pidió que mencionara en esta intervención, yo quisiera reiterar lo que Olga Lucía señalaba de la amplitud de sus intereses en cuanto ya a la historia de Cartagena. Adolfo ha puesto su lupa sobre las cajas reales y las finanzas de Cartagena en el último tramo de la era colonial, la economía de la ciudad en la primera mitad del siglo XX, los bancos en Cartagena a la vuelta de ese siglo, los huesos del convento de San Francisco, la economía urbana y el campo, un trabajo que se llama Puertos Vibrantes y Sector Rural Vacío. Además, en épocas más recientes, a trabajos orientados a hacer recomendaciones de política económica. Recuerdo un ensayo que escribió con Jorlan Ayala, La exclusión en los tiempos del auge, un estudio que examina por qué la reciente prosperidad de la ciudad no se ha irrigado a los sectores más pobres. En todos estos trabajos, Adolfo ha sido original, exhaustivo, y agregaría yo con una gran capacidad, una honestidad intelectual para precisar las limitaciones de la evidencia cuantitativa que tiene a la mano. Es una especie de pulcritud investigativa que tiene Adolfo. Entonces, yo quisiera muy rápidamente mencionar lo que para mí son sus dos principales contribuciones a la historiografía de Cartagena. La primera la constituyen los dos trabajos que hizo sobre las finanzas virreinales, el trabajo sobre situado y contrabando, y el trabajo que hizo sobre las afugias fiscales de la ciudad entre 1808 y 1821, que apareció publicado en el libro, ambos se publicaron en la serie de libros que editamos. También hizo un trabajo pionero sobre las cajas reales, un trabajo que se llama Crecimiento, Mestizaje y Presión Fiscal en el Virreinato de la Nueva Granada, donde consolida la información de todas las cajas y encuentra un aumento de presión fiscal dedicado casi todo a la defensa de Cartagena. Es un ejercicio pionero, es la primera vez que se hacía ese ejercicio de consolidar la información de las cajas en esa época. Y en estos dos trabajos, Adolfo examina por vez primera de manera sistemática la gran coyuntura crítica que significaron para Cartagena la ruptura con España y la Reconquista, que fue también una ruptura, una coyuntura crítica para Colombia, pero en mucho mayor grado para Cartagena, la ciudad que pagó los platos rotos de la independencia fue esta. Empleando fuentes primarias del Archivo de Indias, Adolfo establece que Cartagena vivía del servicio de protección del flanco norte del imperio en Sudamérica, pues su producción interna y la de su transpaís eran mínimas. Cartagena vivía de los subsidios, del situado, de los ingresos de aduana, un poco de los estancos, pero sobre todo el situado, y demuestra que durante el último tramo de la era virreinal, más del 50% de los ingresos de Cartagena provenían del situado. Ese es un trabajo pionero y era la primera vez que se ponía la lupa sobre ese tema. ¿Cuál es la importancia de esto? Pues la importancia de este trabajo seminal es que el desplome generado por la reconquista y la independencia en un país ya pobre y empobrecido por la guerra fueron las raíces del largo declive demográfico,
económico, urbanístico y político de Cartagena a lo largo del siglo XIX. Ese triste tramo de la historia de la ciudad no se entiende bien sin ese aporte fundamental de Adolfo en esta investigación. El segundo trabajo, podría haber muchos más, pero el segundo trabajo que me parece a mí de absoluta importancia en esclarecer la historia de la ciudad fue el que Adolfo hizo con la coautoría de María Aguilera, aquí presente, que es el análisis de los censos de 1777, el único censo que se hizo durante la colonia, un censo local de 1875 que encontraron en el Archivo Histórico de Cartagena, información parcial, pero que reunieron para hacer un trabajo fascinante sobre la ciudad de las mujeres, lo llamaron. Ahora explico por qué. Y complementado por un análisis del censo de 2005, y los tres trabajos fueron publicados en un librito que llevaba por título 3 siglos de historia demográfica de Cartagena, publicado en 2009. Pues el trabajo es más que historia demográfica realmente, porque uno lee eso y es el uso de la historia demográfica para hacer inferencias sobre la situación económica y sobre la distribución de la pobreza. Una constante de los tres trabajos es la dimensión locativa de la pobreza. Los barrios pobres de Cartagena siempre han sido los mismos. Los barrios pujantes han sido los mismos a lo largo de la historia y estos tres trabajos contribuyen mucho a explicar la Cartagena de hoy. Exactamente. Precisamente las raíces históricas de la Cartagena de hoy. 3 puntos que quiero destacar para terminar. Sí, son una visión de conjunto sobre la evolución demográfica de la ciudad. El censo de 1875 no había sido estudiado antes. Es un censo parcial, cubre el barrio de la Catedral, que es donde estamos, y Santo Toribio, que es lo que llamamos hoy San Diego. Pero extraen perfiles interesantes de la gente de entonces, ocupación, edad, estado civil, pago de impuestos, y eso les permite derivar conclusiones sobre la situación económica de la ciudad en esa época. La conclusión es que era una ciudad en crisis y era una ciudad de mujeres. La tasa de masculinidad era bajísima y la conclusión a que llegan es que eso era así porque con la crisis económica de la ciudad los hombres habían emigrado a buscar mejores oportunidades de trabajo fuera de la ciudad. Termino. Los tres estudios, además, en segundo lugar, son un análisis de 3 ciclos de largo plazo de la historia económica de la ciudad. La próspera urbe de fines de la colonia, la ciudad sumida en el atraso y la pobreza en la segunda mitad del siglo XIX, y la Cartagena producto de la recuperación y diversificación del siglo XX. Y por último, diría que puesto de otra manera, los tres trabajos son más, como dije, que historia demográfica, pues sirve para examinar las raíces históricas del poblamiento urbano, examinando variables como la tasa de masculinidad y los patrones espaciales de la pobreza urbana que persisten hoy. Muchas gracias. Bueno, y investigar y no impactar a la gente, creo que las investigaciones nuestras se queden en los anales. Es importante, pero lo más importante es que realmente impacte a las nuevas generaciones. La obra de Adolfo ha formado muchas generaciones de historiadores de la Universidad de Cartagena, en donde cada uno de los autores que han estado en las contribuciones de, por ejemplo, la serie que hizo contigo Haroldo sobre historia de Cartagena, han sido estudiadas y leídas por muchas generaciones de historiadores de la Universidad de Cartagena, a los cuales ha formado con el planteamiento de sus ideas, los cuales a partir precisamente de esos planteamientos que han hecho, se han planteado otras investigaciones de estas generaciones de historiadores
Y creo que eso, en el caso de Cartagena, es una de las cosas y de las ideas bien importantes de rescatar, y es que ha influido en esas generaciones de historiadores de Cartagena, que son los que se forman con nosotros en la Universidad de Cartagena. Por esa razón, en el año 2018, los estudiantes de la Universidad de Cartagena le hicieron un homenaje, y la Universidad de Cartagena le entregó a Adolfo, precisamente por esa presencia en el currículo de la Universidad de Cartagena, en los estudios historiográficos de nuestro pensum académico, se le entregó a Adolfo se le hizo un homenaje y se le entregó un diploma con letra de estilo, que son las máximas distinciones que otorga la Universidad de Cartagena. Esta distinción se la hicieron los estudiantes de la universidad, precisamente por todo ese acervo intelectual que ha puesto al servicio de los estudiantes. Pero también nos acompañó en la Universidad de Cartagena en el Seminario Internacional de Historia Económica y en múltiples conferencias que lo hemos invitado a la Universidad de Cartagena, y precisamente con esa, no digamos simpleza, sino como con esa forma desparpajada y linda que tiene de ser, dice: sí, claro, voy a la Universidad de Cartagena a darle la conferencia a los estudiantes. O sea, para él no es un problema el auditorio bueno, me pongo exigente. Hay algunos historiadores incluso que así son, que están en otra estratificación, se creen académica, y entonces no quieren, por ejemplo, compartir sus conocimientos con estudiantes de pregrado. Pero Adolfo no tiene ningún inconveniente en precisamente compartir sus conocimientos. Entonces, en esta parte de la historia, de sus aportes en la historia colonial, precisamente en Cartagena, como en su papel protagónico de los circuitos económicos en el Caribe, yo quiero recuperar la idea de que Cartagena, hasta el siglo XVII, fue uno de los puertos más importantes de la monarquía hispánica en América. Y ese papel lo conservó hasta el siglo XVIII, cuando las reformas borbónicas reestructuran los puertos para que se adecúen a las políticas borbónicas, y entonces Cartagena queda como uno de los 5 puertos mayores de Hispanoamérica, y ya comienza a tener otro papel protagónico que ha estudiado muy bien Adolfo. Bueno, ahora vamos a pasar a uno de los temas bien interesantes, y son las condiciones de vida y la desigualdad en el largo plazo. Es decir, los aportes allí, y para ello María Teresa, que ha trabajado con Adolfo en varios temas relacionados con ello, nos va a comentar. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Yo considero que el gran aporte de Adolfo es cambiar un poco esta historia de crecimiento, como decía Olga Lucía, cambiar esta historia del crecimiento, de las exportaciones, del café, a una historia del bienestar humano, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace Adolfo? Adolfo incluye en la historia económica temas como la calidad de vida, las desigualdades regionales, la educación, la movilidad social, la pobreza. Es decir, la historia económica también es la historia de las personas, y en esto me voy a referir en mi presentación, bueno, charla. Quiero empezar con la antropometría. Creo que eso es una de las, como decía Haroldo también, pues Adolfo fue pionero en traer la antropometría en Colombia. Uno de sus principales historiadores que él sigue, que le gusta mucho, es Robert Fogel, que a mí también, por esto los ferrocarriles, él también trabajaba sobre antropometría. Entonces Adolfo es pionero en traer la antropometría en Colombia, sus estudios, para precisamente medir el bienestar de las personas a través de indicadores como la salud, la nutrición, ¿no es cierto? Otro aporte rápidamente también es sobre la calidad de vida de las personas, y como contó Olga Lucía, hicimos un índice de más de 150 años en donde no solo miramos
el ingreso, si nosotros también miramos variables como la educación, la esperanza de vida, la salud, de qué morían las personas, qué les pasaba a las personas, cómo era la fecundidad, y esto pues parece, nos da pues mucha más información que solo miraríamos el crecimiento o el ingreso. Entonces digamos es un aporte ahí importante. Sobre los trabajos de movilidad social. Trabajos de movilidad social es algo personal. Estábamos con Adolfo dando un curso en la Universidad de los Andes era un seminario de crecimiento económico con calidad de vida. Entonces yo quiero destacar que Adolfo no solo innova en la investigación económica, sino también innova en la enseñanza. Es algo que creo que no se le ha reconocido. Y Adolfo dijo, bueno, vamos que a estos chicos escriban la historia de sus familias, que luego la tradujo en la Universidad del Norte y sacó unos libros, pero en la Universidad de los Andes pusimos a los muchachos, escriban la historia familiar con lo que han visto en clase. Entonces nosotros enseñamos infraestructura, transición demográfica, calidad de vida, educación, y los chicos tenían que escribir su historia con este contexto, ¿no es cierto? Entonces nos contaban historias maravillosas, Adolfo, ¿te acuerdas? Historias maravillosas de sus bisabuelos que tenían que tomar el tren y el tren se varaba y tenía que bajarse, irse en burro, tenían 8 hijas las bisabuelas, eran historias muy bonitas y entonces yo quiero reconocer esa parte de Adolfo también en la enseñanza que creo que no ha sido lo suficientemente reconocida. Adolfo llevó esta metodología a Palma de Mallorca, en España, a un seminario donde contó lo que se hacía en este curso y luego, bueno, él como ya rector en la Universidad del Norte sacó unos ensayos maravillosos sobre estas historias de movilidad. De acá yo quiero también concentrarme pues como en algo que yo admiro mucho de Adolfo es esto que hace hablar a los datos. Entonces, en antropometría, por ejemplo, hablan las cédulas, es una cosa, unos documentos tan administrativos, tan aburridos, las cédulas hablan también los certificados del DAS, hablan también los huesos nos hablan de salud, nos hablan de ingreso, nos hablan de nutrición, en movilidad social, no solo los datos, las familias nos hablan a nosotros, las historias de familia hablan de la historia económica, yo creo que eso es un aporte muy importante del trabajo de Adolfo, cómo consigue los datos, cómo logra ponerle una perspectiva histórica de estas fuentes. Y acá quiero un poco ponerle una anécdota personal. Adolfo siempre decía que yo era como que me faltaba calle, que me faltaba trabajo de campo, pero a él solo se le ocurrió la brillante idea de llevarnos a Juliana Jaramillo y a mí Agua de Dios, al Lazareto, nada más, no era mi inauguración de mi trabajo de calle, era ir al Lazareto. Adolfo era feliz y a mí era muy duro porque, claro, era entender cómo a las personas le quitaron su identidad, les quitaban las cédulas, los billetes, no habían billetes, sino eran unas monedas especiales. O sea, era también, no solo los datos hablan, las personas hablan y ponerle el rostro, ¿no es cierto? Creo que Adolfo me enseñó eso, hay que ponerle el rostro a las personas, a los números, a los datos, ¿no es decir? Y Adolfo era feliz y nos decía, ¿quieren ver las fotos? Y Julián y yo, no, ay, tal vez ahí sí ya no quiero ver más cosas, ahí ya las fotos sí no, ay, pero hay fotos en colores, no, menos, nosotras no queremos ver eso. Entonces, quiero resaltar, digamos, no hablar tanto en detalle porque ustedes conocen pues los trabajos, pero sí me parece súper importante esta idea que los datos hablen, las personas nos cuentan su vida y todo eso hace parte como de una historia económica que complementa pues muy bien toda esta historia económica del ingreso. Entonces, bueno, y en educación, ¿no? En educación es impresionante el trabajo de Adolfo, cómo la educación brinda oportunidades a las personas de movilidad social, como lo vimos en los ensayos, en el curso que nosotros dictábamos, como veíamos cómo la educación sí de verdad ayuda a las personas en su movilidad social. Entonces, pues quiero terminar con algo tan pesante, algo también pues muy personal, y si es que Adolfo ha sido muy generoso con su conocimiento, muy generoso a las nuevas generaciones, por ejemplo, enseñarles con sus colegas. Cuando yo llegué a mi doctorado, yo trabajaba en historia de ferrocarril, y Adolfo me metió una cantidad de temas
pues muy bonitos y que pues, fui muy feliz trabajando en esos temas. Entonces, pues bueno, yo creo que una de las lecciones que yo aprendí es que la historia económica también es la historia de las personas, es la historia de las personas. Yo creo que eso es algo que es un legado que Adolfo pues me deja a mí personalmente, esa parte. Yo quiero agregar algo a lo que dice María Teresa, ahora que menciona el ejercicio que les pusieron a hacer a los estudiantes en los Andes de sus historias de vida. Yo me copié eso, y se lo dije a Adolfo, me lo copié. Yo enseñaba un curso de Historia Económica de Colombia en la Universidad Tecnológica y me pareció fantástica la idea. Y el proyecto de semestre que les puse a los alumnos era eso. Investiguen su historia personal como una manera de ver cómo ha cambiado el bienestar material de la gente en el tiempo. Muchos de ellos eran descendientes de campesinos, por supuesto que habían emigrado. Y en esa época, era la época de Serpilo Paga, había muchos estudiantes de escuela pública que tenían unas historias de vida fascinantes, fascinantes. Piensen a ver a sus abuelos, investiguen, entrevisten a sus padres, a ver cómo crecieron ellos, cuáles eran sus condiciones de vida y de sus abuelos. Fascinante, fascinante, pero copiado de ellos. Bueno, yo pienso que cuando nosotros miramos toda esta obra y desde el momento en que Adolfo comienza a escribir, digamos, comienzos de la década del 84, era la época fuerte del marxismo, ¿no? Era la época fuerte en que si tú no eras marxista, estabas por fuera de todo. Es decir, también en esa época yo me estaba formando y Adolfo va como contracorriente en ese momento, en el sentido, a pesar de que él en alguna conferencia manifestó que fue estudioso también del marxismo, como creo que lo hemos sido toda esa generación. Pero lo maravilloso de él es que no se queda en la retórica ni en las posturas binarias, precisamente, en la cual nos formamos muchos de nosotros, sino que trasciende ese conocimiento hegemónico del momento y precisamente se dedica a trabajar, a reconstruir sobre los datos, se dedica a buscar la evidencia empírica, se dedica a hacer planteamientos absolutamente diferentes al planteamiento hegemónico que existía en esa época. Entonces, a mí me parece que esa idea es importante recuperarla porque de todas maneras hay tanto él como muchos otros historiadores, hay una disrupción ahí en el conocimiento hegemónico, cosa que me parece maravillosa, entre otras cosas, que haya sucedido, porque pienso que no podemos tender al conocimiento hegemónico ni a las teorías hegemónicas, sino que a través de la New Economic History, él comienza a hacer otros planteamientos, a trabajar, a analizar la historia de Colombia. Pero no sé si ustedes están de acuerdo que pasemos un poquito al tema de la pobreza multifactorial y a cómo Adolfo ha aportado allí. Voy a hacer un chiste, no sé si lo entiendan. Maribel dijo que ella había superado el marxismo, pero en 2 minutos dijo la palabra hegemónico 5 veces. No sé si se dieron cuenta. Es un chiste. O sea, eso quedó en la mente de todos nosotros, que no, todo es hegemónico. La hegemonía liberal. Correcto. Bueno, yo creo, y volviendo a un punto importante que señala Adolfo y por lo menos que tiene que ver con esa calidad de vida y esa movilidad, es la imposibilidad que ha tenido la historiografía, sobre todo colombiana, de integrar a las personas, no solo los mercados, ¿sí? Cuando se dice el arrabal de Getsemaní, la palabra arrabal se tomó de una manera negativa, ¿sí? Mujer de arrabal, que va a aparecer así en el siglo XX, pero en el siglo XVIII, cuando Adolfo descubre el arrabal de Getsemaní, el arrabal de Getsemaní no era gente pobre, ni tampoco era gente que viviera sin Dios ni ley, por el contrario, eran los hombres del rey, tipos que estaban armados para defender al rey y que apenas atacaban la ciudad, lo que hacían era venirse para acá, para esta situación.
Aquí viene entonces un problema de Cartagena como puerto consumidor, porque ese arrabal de ese maní tiene que alimentarse. ¿Y de dónde se alimenta? Y ahí viene un problema. Y el problema es que, por lo menos lo que señalan muchos autores, que también ahí Meisel lo trabaja en algo sobre el situado, desde más o menos Junín, en Argentina, hasta acá, se recogía todo el dinero que Cartagena consumía. ¿Sí? Yo no sé si ustedes recuerdan el famoso censo de Arévalo, que dice cuántas panochas, minimiza una panocha, huevos de tortuga. Cartagena llegaban convoyes, así lo llamaban, y venían de Lorica, tortugas, se comían las tortugas, todo lo que podían comerse se lo comían. Ese hombre ecológico de Falborda solo existió en la cabeza de Falborda, porque los arrochelados se comían todo lo que pudieran comerse en ese camino de allí a acá. Entonces, el lograr dimensionar, colocar a Cartagena en ese camino del situado abrió una expectativa, y voy a ser concreto, destruyó otra idea que pocos han salido de ella, y es la idea que hizo un historiador barranquillero, buen historiador, pero allí se equivocó, que es las famosas islas económicas de Nieto Arteta. No hubo islas económicas, todos estaban conectados. Que Monpós tuviera 1000 habitantes no quiere decir que fuera una isla, allá llegaba. Que Popayán tuviera tantos habitantes, allá llegaba. El circuito de Indias era grande, luego las islas de Nieto Arteta no existieron. Es decir, habían mercados conectados, que era lo que señalaba Meisel y que era multifactorial, ¿no? En todos los sentidos. Estaban tan conectados que en este periodo que estamos nosotros, sobre el que estamos conversando, que es el periodo que hemos llamado colonial o de las monarquías hispánicas, el río Magdalena no solamente atravesaba toda Colombia, sino que conectaba toda Colombia a través de embarcaciones, canoas. Habían canoas que cargaban 110 toneladas de mercancías. Y la mercancía se iba regando, iba de puerto en puerto, entre los puertos fluviales para irse a conectar con los puertos marítimos. Pero, ¿qué tal les parece si nosotros conversamos ahora y comenzamos como a especular un poco, a dilucidar sobre la pobreza multifactorial y sobre cómo esos estudios de Adolfo los podemos traer al presente? Cómo todos esos estudios que ha hecho podemos recuperarlos para nosotros estudiar un poquito el problema de la desigualdad y de la pobreza actualmente. Por lo menos, según las estadísticas del DANE, la pobreza multifactorial, la situación más crítica está en La Guajira, ¿cierto? Pero bueno, Adolfo ha trabajado también el tema de la desigualdad y la pobreza, y de pronto tal vez si comenzamos a dilucidar un poco sobre ese tema. Bueno, si quiere, pues yo creo que un enfoque que me parece importante de Adolfo es justamente encontrar las raíces a estos problemas, ¿no es cierto? Y encontrarle las raíces en el pasado para poder entender los problemas actuales, rastrear esas raíces históricas. Y algo importante que me parece que es que las investigaciones de Adolfo también trasciende la academia, y eso nos ayuda a las políticas públicas. Muchos de los trabajos de Adolfo entonces se reseñan en revistas, se reseñan en los periódicos, se dan a conocer en espacios no tan académicos, y creo que salirse un poco de la academia es muy importante porque nos ayuda a las políticas públicas, nos ayuda a dar lecciones de cómo combatir la pobreza, dónde está la pobreza, por qué viene la pobreza. Entonces, para decirlo brevemente, creo que parte de su contribución también es esa, salirse de la academia, de hablar a los policy makers, por decirlo de alguna forma, y bueno, y entender a través de la historia, de rastrear esos datos históricos. Muy breve, refiriéndome al trabajo con María Aguilera de los censos, la historia demográfica
el título, hablando de pobreza, el título del último ensayo, el del censo de 2005, es la isla que se repite, que se refiere al hecho que yo mencionaba de la persistencia de los patrones de localización espacial de la pobreza en la ciudad. Los barrios pudientes han sido siempre los mismos, los barrios pobres han sido los mismos. Particularmente pienso que es decir, también los estudios de Adolfo pueden servir de pronto para salir un poquito de ese esquema de que también le estamos responsabilizando de todas las tragedias de la República al periodo de la monarquía hispánica. Resulta que eso es algo que hay que seguir revisando porque la República en el siglo XIX tuvo sus propios acentos y generó una serie de problemas que estamos arrastrando, que se arrastraron en el siglo XX. Por ejemplo, la violencia, las guerras, etcétera, eso es fruto del siglo XIX, pero también nos sirve para reflexionar realmente qué es lo de allá que realmente siguió impactando en una línea de larga duración, tomándola de los tiempos de Fernán Braudel, qué es lo que realmente vino del periodo colonial y qué es lo que realmente es cosecha de la República del siglo XIX y del siglo XX y que impactó y que sigue impactando en el siglo XXI. Entonces, ¿tú querías conversar algo? Solo para terminar, en el tema de la pobreza multifactorial, hay una cuestión que Adolfo se preguntó hace muchos años y yo intenté darle una respuesta, no sé si fue buena o no, sobre el tema de los arrochelados. En el texto que yo le mencioné, es la primera vez que se menciona a los arrochelados. O sea, Adolfo fue el primero que habló de arrochelados, incluso antes que Orlando Falborda y que Colmenares. Pero la gran pregunta que todavía hoy nos hacemos y que es compleja, por lo menos yo que veo movimientos, sobre todo estoy viendo movimientos de gente pobre, no solo en el Caribe, sino en toda la Nueva Granada. Lo que uno encuentra es que hay movimiento de mercancía y gente trabajando, ¿sí? Es decir, hay un circuito por lo menos de Popayán que termina en Novitá. Hay un afrodescendiente que le paga 600 pesos a su amo, 600, porque sabe lavar oro, le da 600 pesos y pide la libertad. Luego el amo dice, no, esos 600 que tú me diste fue que me lo robaste. Y el afrodescendiente se metió en una pelea con el amo, al final la ganó, el amo le tocó aceptar los 600 pesos, pero a donde voy y quiero terminar es lo siguiente. El amo lo acusaba no solo de robarlo, sino de humillarlo, porque en Novitá se paseaba por las calles el afro con tejidos franceses y gorros ingleses. En 1780. Y era un afrodescendiente. Uno queda como que esto jodido. Y sobre la pobreza yo creo que, y tal cual lo hemos conversado y lo acaba de tocar nuevamente Hugues, Adolfo ha planteado un menú de temas que son temas muy grandes, que hay que seguirlos realmente investigando. Yo creo que una de las cosas que sería importante que sigamos investigando es el tema de la pobreza, pero es que la pobreza en la monarquía hispánica se entendía de una manera diferente a como se entiende la pobreza en el siglo XX. Entonces, ese tránsito de coger la pobreza en una línea de larga duración y entenderla, no lo hemos hecho. Y creo que ahí están las hipótesis, están los trabajos de los cuales podemos partir. Por ejemplo, en una documentación reciente que revisé en el Archivo General de Indias, en el siglo XVI, había muchas quejas
de los españoles que llegaron sin tierra, porque no todos los españoles que llegaron se les dieron tierras, sino que habían unos que no tenían tierras, pues se les daban las tierras muy malas. Y ellos se quejaban, por ejemplo, le escriben al rey diciéndoles que somos demasiado pobres porque no podemos comernos las 3 comidas al día. Y no podemos comernos las 3 comidas al día porque nos dieron unas tierras totalmente improductivas y no podemos producir nada en esas tierras. Entonces yo creo que sería un tema que sería bien interesante trabajar, es ahondar en ese tema de la pobreza para poder, digamos, hacer un planteamiento global general sobre pobreza en Colombia y sobre desigualdad. Y a cada periodo histórico realmente cuánto le corresponde y cómo esos conceptos fueron cambiando a través del tiempo. Entonces ahí están, digamos, Adolfo nos da muchas ideas para que sigamos ahondando y estudiando, y creo que eso es una de sus grandes aportes, pues además de la obra misma, es que genera y propone ideas, propone investigaciones. Hay que seguir trabajando y que nos sigamos entusiasmando de seguir ahondando en esas investigaciones. Bueno, les agradecemos mucho por escucharnos en este primer conversatorio, en las ideas que tocamos, y bueno, nos seguimos viendo en el transcurso del día. Muchas gracias. Les pido que me acompañen un minutico todavía en plataforma porque vamos a abrir un espacio para un par de preguntas si el público desea. Aquí tenemos una segunda, dos preguntitas, bueno, tres preguntitas. Que tenemos un espacio allí. La primera se presenta, por favor, bienvenido. Buenos días. En primer lugar, unas felicitaciones a Maribel y a Adolfo y al banco por todas estos movimientos en función de la cultura y la historia. Bueno, yo soy Fernando Barbosa Díaz, miembro de número de la Academia de Historia de Cartagena y del Chocó. También fui su secretario general cuando el presidente era Darío Morón. Escuchando la referencia a Novita, de que realmente existían afrodescendientes ricos y que sabían pelear. En el Instituto de Investigaciones Internacionales del Caribe de la Universidad de Cartagena, el profesor Justo Cuño, en el 2023, en el homenaje a Juan Márcena, presentó un estudio muy novedoso sobre el camino del Chocó, en donde Novita tenía un papel preponderante porque articulaba lo que salía de Antioquia Antigua a nivel de cacao por canoa chata, intercambiando desde España la capitanía de Quito y también del Virreinato del Perú. Esa carrera o camino se iniciaba en Providencia. De Providencia pasaba a Cartagena, de Cartagena entraba por el Golfo de Urabá, Río Atrato, en el Río Atrato por tierra y por agua, subiendo por el río Quito, pasaban al río San Pablo y del San Pablo al San Juan, de ahí al Tamaná y del Tamaná a Buenaventura, Tumaco, Barbacoas y Guapi. La pregunta sería, sin descuidar los importantes aportes del doctor Meisel sobre la carrera del Magdalena, que Maribel se acaba de referir también a ella, ¿qué pueden decirnos del camino o carrera del Chocó, que en 1821 el último virrey, al parecer por intrigas económicas,
suspendió. Bien, tú estás abordando el tema de las carreras, que no son sino más que las rutas comerciales que estableció la monarquía hispánica desde el mismo siglo XVI, porque las estableció así porque era una manera también de controlar toda la mercancía que circulaba por allí. De hecho, la carrera del Chocó se conectaba con la carrera de Cartagena, inicialmente por el río Atrato, que era legal, pero después el rey decidió, precisamente porque por el contrabando, decidió cerrar esa carrera, ese tramo por el Atrato, pero de todas maneras la conexión de Cartagena en esa carrera del Chocó siguió vigente. Ahora, no puedo decirte con precisión las razones por las cuales fue cerrada en 1821, pero lo que yo he estudiado del siglo XIX, lo que está sucediendo en el siglo XIX es que hay una reorganización un poco territorial, es que hay una nueva manera de denominar las cosas. ¿Por qué? Porque hay unas nuevas leyes, hay unas nuevas constituciones que, si bien es cierto que no cambian las estructuras económicas, cambian la denominación de las cosas. Pero cuando nosotros estudiamos el comercio en el siglo XIX, pero a nivel macro, nosotros nos damos cuenta que de todas maneras las mercaderías seguían utilizándose, lo que se llamaban las carreras en la monarquía hispánica, seguía utilizándose en el siglo XIX. Entonces, no sé, de pronto tal vez no tengo una precisión así exacta, pero es un poco lo que puedo comentar sobre lo que tú estás diciendo. Bien, vamos a pedir que las preguntas sean muy puntuales para poder mantener la agenda pues de una manera muy específica como la llevamos. Adelante con la siguiente pregunta, ya nos están trayendo el micrófono. Muy puntual tu inquietud. Sí, buenos días, Daniel Daza, estudiante de pregrado de la Universidad del Norte. Mi pregunta es bastante puntual, pero creo que quiero también hacer mi espacio para reconocer la figura de Adolfo Meisel, no solo como todo lo que ya se ha mencionado, sino también como rector de la universidad. El semestre pasado tuve la fortuna de tener la clase, una iniciativa que tiene la universidad ahora que se llama Cátedra Colombia, donde aprendimos un poco de todo sobre la historia de Colombia. Adolfo justamente fue el que nos dio la sección dedicada a la historia colonial. Fue excelente, fue una experiencia genial, y también quería como que mencionar un poquito de eso, pues el día hoy está prestado para ese tema. Mi pregunta es, soy muy malo con los nombres, Haroldo, obviamente responda todo el que quiera, pero es una pregunta metodológica. Se habló un poco de la ciudad de las mujeres, de Cartagena como la ciudad de las mujeres, y se hizo la explicación de que era por la emigración de los hombres a otros lugares por la precariedad del momento en la ciudad. Se hizo un análisis horizontal de los centros poblados de la monarquía española en América en ese tiempo para llegar a esa conclusión, es decir, podemos nosotros trazar en otras zonas urbanas del Imperio Español en América ese patrón de, ok, estamos en un momento donde la ciudad no está pasando un buen momento, los hombres salen y de repente la población femenina aumenta, es por esto, y si eso es la explicación que se le puede dar. No sé, a ver, en respuesta a esto, ellos usan, la tasa de masculinidad es una variable demográfica que se usa muy comúnmente, sería 1, es la proporción de hombres versus el numerador hombres, el denominador mujeres. Esa es la tasa de masculinidad. Lo que ellos encuentran es que la tasa de masculinidad en el censo del 75 era de 0.65, algo así, bajita. Normalmente por encima de 90. Por encima de 90, las mujeres son más longevas que los hombres. Y nacemos más o menos en igual proporción, pero las mujeres viven más. Entonces, normalmente la tasa de masculinidad hoy aquí en Cartagena, no sé cuánto es, pero debe ser en Colombia, 90, 95. No soy consciente de que ellos lo hayan comparado con otras ciudades, pero para el caso de Cartagena recuerdo que la hipótesis que ellos avanzan de por qué eso es así es primero
el hecho de que la gran crisis, y era baja, la tasa de masculinidad era baja también en el censo colonial. La explicación en el segundo caso, en el censo del 75, es la emigración de hombres a buscar mejores oportunidades de trabajo en las sabanas de Bolívar, en provincia. Pero también el hecho de que a Cartagena acudían mujeres para desempeñar servicios domésticos. De modo que había un desbalance de la población por esos factores muy puntuales que se acentuaron, repito, con la crisis enorme que tuvo la ciudad en el siglo XIX. Gracias, doctor Haroldo. Tenemos una última pregunta. Agradezco también que sea muy puntual, que nos había pedido la palabra. Buenos días. Gracias por este evento. Yo soy Marina Nieto, de Los Nietos. La historia es la parte que nos hace entender el pasado, comprender el presente, mirar los errores del pasado, reflexionar para el presente. Entonces se habló de infraestructura regional, etcétera, etcétera. Para no alargarme tanto, yo soy momposina y las dos ciudades que creo, con la venia de todos los que están acá, importantes del departamento de Bolívar, Cartagena y Mompox, por su historia, por su aporte al país, a la rebelión de independencia. Entonces, yo mirando la parte nueva de Cartagena, me preocupa la belleza de Cartagena que se está perdiendo. Hablando de infraestructura, si Cartagena, con el perdón de todos, su belleza son sus playas, es su mar, que se está perdiendo, porque lo están transformando en cemento. Y nosotros no decimos nada. O sea, eso hace parte del presente y también de la historia pasada. Conservar la belleza de un país, de un lugar, de una región. Y eso es importante para los cartageneros, para Colombia y para la región. Pregunto, ¿qué se va a hacer con ese, se puede decir, peligro que le está ocurriendo a Cartagena, que está desapareciendo su belleza natural? Se las dejo ahí. Muchas gracias. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.